Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Kevin Israel Gallegos Arroyo y hoy hablaré de mi protocolo de investigación acerca de la propuesta de reforma al artículo 9 del Código Penal vigente del Estado de México a efectos de establecer el delito de despojo como grave en todas sus modalidades, precisando que dicho ilícito se perseguirá por denuncia. Planteamiento del problema. El delito de despojo en México ha aumentado significativamente en diversas regiones, especialmente en áreas urbanas como lo es el Estado de México, y lugares dominados por el crimen organizado de distintas partes del país, incluyendo a los famosos grupos de choque. Este incremento se debe a varios factores, incluyendo la corrupción, la falta de conocimiento técnico jurídico por parte de los operadores del sistema de justicia y la excesiva carga de trabajo de los agentes del Ministerio Público. Además, en algunos casos, servidores públicos facilitan la ocupación ilegal de inmuebles, lo que agrava la situación. Este contexto crea un entorno propicio para la proliferación del delito de despojo, afectando gravemente los derechos de propiedad y posesión de los ciudadanos. Las consecuencias del delito de despojo son múltiples y afectan tanto a las víctimas como a la sociedad en general. Para las víctimas, el despojo en la pérdida del uso y disfrute de su propiedad, lo que puede tener graves repercusiones económicas y emocionales. Por otra parte, la ocupación ilegal de inmuebles puede generar conflictos sociales y legales, afectando la estabilidad y seguridad de las comunidades. La falta de una respuesta efectiva por parte del sistema de justicia puede llevar a una sensación de impunidad y desconfianza en las instituciones. Para la propuesta de reforma al artículo 9 del Código Penal del Estado de México, se expresa permitir la detención inmediata y la consignación a la autoridad competente. Esta medida es crucial para evitar que el se perpetúe y para asegurar que el infractor enfrente las consecuencias legales de sus acciones, incluyendo por último que pretende garantizar la restricción inmediata de la propiedad a la víctima, minimizando el impacto negativo del delito. La propuesta también enfatiza la necesidad de que los estados brinden protección y apoyo a las víctimas de despojo, incluyendo medidas de seguridad, asesoría legal gratuita y apoyo psicológico si es necesario. Asimismo, fortaleceríamos el Estado de Derecho y protegeríamos el patrimonio de los ciudadanos. Hipótesis. Según cuál sea la naturaleza del hecho, al realizar la detención y consignación a las autoridades competentes por atentar en contra de los bienes y patrimonios de las personas, asimismo garantizando la restitución inmediata de la propiedad y ofendido, además de la protección y apoyo por parte del Estado. Las personas vivirán tranquilas al poder salir de sus domicilios por vacaciones u otro tipo de situación, sin tener miedo a enfrentar personas ajenas dentro de su domicilio, o terrenos que se atenten en contra de sus patrimonios y, si es el caso, poder desalojarlos sin antes realizar un proceso penal lento, tedioso y desgastante, evitando evidentemente otro tipo de situaciones de violencia que surjan a base de este delito y sus obstáculos para poder restituir los bienes enajenados por otras personas que fingen ser propietarios o arrendadores. Objetivo general. Nuestro objetivo general al reformar el artículo 9 del Código Penal del Estado de México sería detener en flagrancia a los y las probables responsables que señalen a las víctimas u ofendidos en el momento en el que percates y determines
que se encuentre ocupando tu propiedad por personas desconocidas, ajenas a este, teniendo acceso de su conocimiento al lugar donde habitan o que forme parte de su patrimonio, estando este mismo bajo su posición comprobable por diferentes pruebas. Así, poder proceder al llamado de la autoridad de inmediato y sean consignadas con flagrancia al Ministerio Público para aclarar el hecho sin pasar más de 3 días, dependiendo el caso. Por lo pronto, dar el apoyo a las personas más vulnerables y ofendidas. Como objetivo específico, tenemos 3 capítulos. Como marco teórico, analizamos el actual del despojo en México, enfocándose en las disposiciones del artículo 395 del Código Penal Federal y artículo 308 del Código Penal del Estado de México, jurisprudencias también con relevancia que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para identificar vacíos normativos que permiten el despojo sin tener consecuencia alguna, y también áreas de mejora dentro de la regulación vigente para proponer soluciones jurídicas viables. Como metodología, se necesita comparar regulaciones nacionales e internacionales para evaluar diferentes y posibles adaptaciones al contexto mexicano, así como determinar la influencia de factores sociales, económicos o positivos en el desarrollo de la legislación y en la toma de decisiones judiciales. Y como resultados, proponer reformas legislativas fundamentadas en la investigación y análisis jurídico. Fundamentación teórica. El despojo se define como la ocupación ilegal de un inmueble afectando los derechos de propiedad y posesión del legítimo dueño. Este delito está tipificado en el Código Penal Federal y en los códigos de las entidades federativas. Según el artículo 395 del Código Penal Federal, el despojo abarca múltiples formas de violación, todas con todas centradas en la usurpación ilegítima de bienes inmuebles. Artículo 308 del aún vigente Código Penal del Estado de México y el artículo 9 del aún vigente Código Penal del Estado de México, y con títulos como lo son el despojo, delito de bien jurídico tutelado, trasladándose del delito de despojo. El buen jurídico tutelado no es el derecho de propiedad, sino la posesión quieta y pacífica del inmueble. Así, para la existencia de su infracción, es irrelevante que el ofendido sea o no propósito de respectivo bien. Además, del tercer tribunal colegiado de segundo circuito con sus jurisprudencias. Tipo de investigación. El tipo de investigación que pudimos analizar en la presente adoptará un enfoque mixto, ya que la investigación combina datos cuantitativos y cualitativos para proporcionar una visión completa del problema. Los expertos creen que este enfoque es ideal para sustentar la propuesta de reforma al artículo 9 del Código Penal del Estado de México, ya que ofrece una base sólida para la toma de decisiones legislativas. Desde el enfoque cualitativo, los especialistas en derecho penal y criminología opinan que clasificar el delito de despojo como flagrante podrá ser efectivo. Recomiendan realizar estudio del caso y entrevistas a víctimas para entender mejor las circunstancias y consecuencias de los delitos. Desde el enfoque cuantitativo, los expertos destacan la importancia sobre recopilar estadísticas oficiales sobre el número de carpetas de investigación y la incidencia del delito en diferentes regiones.
También subrayan la necesidad de evaluar el impacto económico del despojo en las víctimas. Los tipos de estudio que utilizamos en este protocolo de investigación fueron exploratorio, ya que se realizaron un estudio inicial para identificar los vacíos legales del Código Penal del Estado de México, con el fin de entender cómo esta norma permite la existencia del despojo en México, así como los estudios y reportes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. También se exploraron de otros países para analizar posibles soluciones que puedan aplicarse al contexto nacional. Se utilizó también el tipo de estudio descriptivo. Este estudio describirá la situación actual del despojo en México, cómo afecta a los sectores más vulnerables y qué impacto tiene la falta de regulación sobre las organizaciones criminales. Se analizarán estadísticas sobre los estados donde se encuentra más el despojo y testimonios de personas afectadas por el despojo y sus abusos. También llevamos a cabo un tipo de estudio teórico, donde se hizo un análisis de las bases legales y precedentes relacionadas con el despojo, revisando cómo se ha abordado en la legislación mexicana y en otros sistemas jurídicos. También estudiamos teorías penales y civiles sobre el impacto del despojo en las familias y personas con bajos recursos. Y por último, el tipo de estudio que también se utilizó es de campo, ya que se recopilaron información directamente de personas afectadas por despojo. Se realizaron encuestas, entrevistas para conocer de primera mano cómo la falta de regulación influye en la vida de los ciudadanos y qué medidas consideran necesarias para prohibir el despojo en México. Consistencia en la línea de investigación. Fue necesario analizar cómo el tratamiento de este delito ha evolucionado, qué cambios legales han ocurrido en el ámbito penal y cómo estos han impactado en la sociedad. El derecho penal ha regulado delitos que afectan el orden público y los derechos individuales, como el despojo. Este delito, relacionado con la privación ilegal de bienes o propiedades, se ha abordado en diversas maneras, en distintos sistemas jurídicos. En México, el marco normativo ha evolucionado para entender las necesidades sociales y fortalecer la protección de los derechos de los propietarios frente a prácticas abusivas. Sin embargo, aún existen desafíos en cuanto a la persecución efectiva de este delito y la garantía de justicia para las víctimas. Comprender esta evolución histórica permite identificar qué medidas legislativas han sido efectivas y qué medidas legislativas necesitan adaptarse para ofrecer una protección más sólida y equitativa. La propuesta de reforma al artículo 9 responde a la necesidad de dotar al sistema jurídico y herramientas más contundentes para perseguir el delito de despojo con todas sus normativas, estableciendo su gravedad y permitiendo su inicio por denuncia, lo que facilita el acceso a la justicia. La relación de este tema con la licenciatura de Derecho es clara, ya que se necesitan conocer cómo las leyes penales regulan conductas específicas y cómo éstas impactan en la protección de derechos y la convivencia social. Un abogado debe estar preparado para interpretar y aplicar el marco normativo vigente, representando los intereses de sus clientes y contribuyendo al fortalecimiento del sistema jurídico. Asimismo, el análisis de esta reforma permite reflexionar sobre la importancia de contar con un marco penal justo y eficaz que garantice que los delitos graves como el despojo sean tratados con la seriedad que requieren y
promuevan la equidad en la aplicación de la justicia. Esto refuerza el compromiso ético y profesional que la licenciatura en Derecho fomenta a sus estudiantes. Población o universo. Dentro del protocolo de investigación, con el propósito de comprender nuestra hipótesis y fundamentar dicha investigación, la población está estipulada a nivel federal, personas que han sido afectadas por el despojo, es decir, que alguien por propia autoridad ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca, debido a la falta de regulación del Código Penal del Estado de México y el Código Penal Federal. Como muestra, la muestra estará integrada por un grupo representativo de personas que han sido víctimas del delito de despojo en sus diversas modalidades, seleccionando a través de 20 encuestas y una entrevista. Asimismo, se incluyó la opinión de especialistas en el área jurídica y social para analizar el impacto del despojo en la estabilidad social y económica. Evaluar posibles reformas legales. La selección de muestras se realizará de manera internacional, considerando los diversos casos y la experiencia de los participantes en el tema. Justificación. La presente investigación busca analizar y proponer soluciones a la problemática del despojo en el Estado de México. Nuestro tema llama la atención debido a la frecuencia y gravedad con la que se presenta el despojo, afectando a numerosas familias y comunidades. Me interesó este tema de investigación porque considero fundamental proteger los derechos de propiedad y garantizar la justicia para las víctimas de este delito y promover un cambio legal que proteja a la población más vulnerable. Desde el ámbito jurídico, esta investigación aporta un análisis detallado de las deficiencias normativas en la regulación del despojo dentro de la legislación mexicana, a través de una propuesta de reforma del artículo 9 del Código Penal del Estado de México. Se busca fortalecer el marco legal y cerrar los vacíos normativos que permiten el despojo. Este aporte jurídico es crucial para garantizar que las leyes sean efectivas y protejan adecuadamente a los ciudadanos. El tema es novedoso porque, aunque el despojo es solo discutido en distintos contextos, la propuesta de modificar de manera específica el artículo mencionado del Código Penal representa un enfoque concreto y actualizado para enfrentar este problema en México. Esta investigación no solo expone el impacto del despojo, sino que también plantea una solución viable dentro del marco legal existente, ofreciendo un análisis contextualizado del problema en el sistema jurídico actual. En conclusión, este estudio es relevante tanto en el ámbito social como en el jurídico, ya que busca garantizar una mayor equidad y ofrecer soluciones legales que protejan a los ciudadanos de los abusos en el sector inmobiliario. Por último, la investigación pretende contribuir a la creación de un sistema jurídico. Instrumentos o técnicas de recolección de datos. Las técnicas de recolección de datos que se emplearon en la presente investigación serán tanto documentales como de campo, permitiendo un análisis integral del problema. En el ámbito documental, se recopilará información vigente con el objetivo de analizar el marco normativo actual y sus deficiencias. Se revisaron textos legales y doctrinas que abarcaron el delito de despojo, así como estudios y análisis realizados por expertos del derecho penal y social. Además, se consultaron sentencias y resoluciones judiciales relevantes para comprender cómo se ha aplicado la ley en el caso del despojo.
En cuanto a las técnicas de campo, se aplicaron encuestas o entrevistas a personas afectadas por el despojo, así como expertos en derecho penal y social. Las encuestas se diseñaron para obtener información detallada sobre las experiencias de las víctimas, incluyendo la frecuencia del despojo, las modalidades en que se presenta y las consecuencias sociales y económicas. Las entrevistas se realizarán con abogados, jueces y académicos especializados en derecho penal para obtener sus perspectivas sobre la eficacia de la legislación vigente y las posibles reformas necesarias. Estos métodos permitieron obtener datos concretos sobre el impacto social del despojo y fundamentar la necesidad de una reforma legal que clasifique el despojo como un delito grave y asegure su persecución efectiva. La combinación de técnicas documentales y de campo proporcionará una visión completa y detallada del problema, facilitando la elaboración de propuestas normativas bien fundamentadas. Por parte sería todo, muchas gracias.